Hola, este video lo hago cumpliendo lo prometido en el grupo de WhatsApp para explicar en detalle la estructura y los requisitos del taller correspondiente al segundo corte, al segundo examen parcial. Básicamente es un trabajo para hacer en grupos de 4 estudiantes. Voy a compartir ahora la pantalla. En el documento que estamos viendo que les subí a Sabio están las especificaciones, pero entonces vamos a hacer la descripción con algo de detalle. El propósito es evaluar tanto los conceptos que se han estudiado en el corte y en particular los que tienen que ver con polinomios de interpolación, pero además tenemos el objetivo de evaluar una habilidad específica que es la habilidad de comunicación de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, en el caso concreto de los de este curso, la habilidad que tienen para comunicarse efectivamente. Esa es una de las 7 características que la universidad ha definido como características de salida de los egresados de ingeniería y que van a ser medidas dentro del proceso de acreditación internacional para el que nos estamos preparando. Como dije anteriormente, dado que somos 52 estudiantes, caben 13 grupos de 4 personas. Los grupos pueden ser conformados libremente por ustedes y para eso dispuse una hoja electrónica compartida en Google Drive, cuyo enlace está en este documento para que libremente ustedes diligencien allí en las casillas de los 13 grupos los nombres, escogiéndolos de la lista, los nombres que conforman cada grupo. Grupos de más de 4 estudiantes no son admisibles. Es posible que en el transcurso del tiempo, a partir de ahora, alguno de los estudiantes cancele o retire el curso y en ese caso, pues un grupo podría quedar incompleto a futuro, pero por el momento no admitimos grupos de más de 4 estudiantes, ni de menos. Si algún estudiante o algunos estudiantes quedan sin incluir en ningún grupo, al final del plazo que les he dado para inscribir los grupos, los inscribiré yo, organizaré yo los grupos que hagan falta. Pero prefiero que sean ustedes quienes organicen sus grupos a su elección para que se sientan más cómodos. La fecha límite para entregar los resultados del trabajo es el día jueves 22 de abril, o sea que a partir de hoy, contando el día de hoy, son más o menos 2 semanas de tiempo para hacer lo siguiente. Son 2 programas de computador. Uno, que sea capaz de calcular y dibujar en pantalla un polinomio de interpolación de Newton de grado n, habiendo dado al usuario el valor de n y las n más 1 parejas de datos conocidas. Y el segundo, un programa para hacer lo mismo, pero con un polinomio de interpolación de Lagrange. De hecho, podría ser un solo programa con una sola interfaz de usuario que llama a 2 funciones en las que en cada una de ellas se calcula por separado el polinomio según sea la decisión del usuario de hacerlo por Newton o por Lagrange. Esa es una decisión de diseño que ustedes pueden libremente tomar. En concreto, el programa debe, además de capturar el número de puntos, el grado del polinomio y los n más 1 puntos xy, debe construir el polinomio, debe poder graficar el polinomio en pantalla y además debe permitirle al usuario que dé valores de x en puntos intermedios entre los puntos conocidos para interpolar el valor de y respectivo usando el polinomio calculado por el programa. En todos los casos, el programa debe hacer la validación de los datos para evitar, por ejemplo, que el mismo valor XY se meta más de una vez, porque eso atentaría contra la solución, o que se metan menos puntos XY que los necesarios para calcular el polinomio de grado n. Es decir, que si el usuario decide que un n es de 5, el programa le tiene que pedir 6 pares ordenados, no menos, no más. Y las demás validaciones que ustedes consideren necesarias. Entonces, en últimas, la estructura de funcionamiento de cada programa tiene que incluir las siguientes cosas: capturar el valor de n, que es el grado del polinomio; capturar las n más 1 parejas de datos de la forma XY. Con base en eso, calcular el polinomio de interpolación de Newton o de Lagrange, según sea el caso, y desplegar en pantalla la ecuación del polinomio, que es simplemente pues escribir el polinomio de acuerdo a los coeficientes que se hayan calculado, y la gráfica. Además, permitirle al usuario ingresar libremente valores de x
y con los valores, con el valor de X que el usuario ingresa, el polinomio le retorna el cálculo interpolado del valor de Y. Son dos programas sencillos, no aspiro a que ustedes me tengan programas absolutamente originales, pueden tomar como base la multitud de programas que sobre este tema existen disponibles en Internet, pero siempre y cuando se aprecie su contribución intelectual como grupo de trabajo. ¿Qué deben entregar? Primero deben entregar un archivo de texto plano en donde esté el código fuente de los programas desarrollados. Sean dos o sea uno solo, el código fuente. Si ese código fuente proviene de la adaptación de un programa que ustedes encontraron o de otros programas que ustedes utilizaron como insumos, deben referenciar las fuentes en las que se basaron. Evidentemente, eso es una opción válida. Lo que no es válido es que ustedes transcriban literalmente un programa hecho por otras personas sin ningún aporte intelectual, sin ninguna mejora, sin ningún contenido aportado por el grupo y lo presenten como propio, porque eso se llama plagio. Pero basarse en trabajos existentes es perfectamente normal y ese además es eficiente, si se hace bien. Segundo, un informe técnico, un documento que debe tener unos contenidos que están especificados aquí. Ese documento en formato .doc, o sea, formato de Word, no formato PDF. Y su diseño debe respetar las normas de presentación de artículos científicos, que son básicamente las normas APA. ¿Cuáles son esas normas? Pues la forma de formato, tamaño, márgenes, las encuentran en cualquier página de internet donde se describa la metodología de presentación de artículos científicos. El contenido debe tener un resumen, como todo artículo científico, como todo trabajo de ciencia, que es una breve presentación del contenido del trabajo, un resumen de lo que contiene el documento, y ese resumen, por favor, debe venir escrito tanto en español como en inglés. Segundo, la descripción de la lógica utilizada por los programas que me están entregando. Tercero, la descripción de la interfaz gráfica, la interfaz de usuario del programa, es decir, cómo se ve el usuario en la pantalla, la descripción, la distribución de resultados en pantalla. Y las capturas de pantalla donde se evidencian las pruebas que ustedes hicieron con el programa antes de entregarlo. Una parte siguiente, un análisis sobre la calidad de los resultados, a partir de los resultados de las pruebas, obviamente. Esto pues es texto que ustedes tienen que redactar, porque ese sí no lo van a encontrar en ninguna parte. Tienen que escribirlo de acuerdo a los resultados encontrados. Un enlace al video que les voy a describir a continuación, porque tienen que hacer un video exposición del trabajo. Unas conclusiones redactadas de su puño y letra, de su cosecha, no copiadas de ninguna parte, y unas referencias bibliográficas. Entonces ese es el primer entregable. El segundo entregable, el informe técnico. El primero entregable, el código fuente de los programas. Segundo entregable, el informe técnico que describe todo, incluyendo los resultados de las pruebas. Y el tercer entregable es la exposición, que se la estoy solicitando mediante un video en el que deben participar los 4 integrantes del grupo. ¿En qué orden participan? Ustedes lo deciden. ¿Y qué parte expone cada uno? Ustedes lo deciden, pero hay que exponer 4 partes. Un solo video, no 4 pedacitos de video separados. Un solo video. Las 4 partes son la presentación del tema, que consiste en la presentación general del trabajo, incluyendo una descripción teórica de lo que es el concepto de polinomios de interpolación y para qué sirven, con una duración máxima de 5 minutos. La expone el que aquí yo he llamado expositor 1, ustedes deciden quién. Segundo, la descripción del software. En esta sección, el expositor a cargo describe la lógica utilizada en el software para calcular los polinomios, cómo funciona el programa por dentro, qué variables, qué estructuras de datos usaron y por qué. Esa es la descripción estructural del programa, del software que están entregando. También con una duración estimada de 5 minutos, una persona diferente a la que hizo la primera parte. En tercer lugar, la descripción de la interfaz de usuario, que es cómo se ve el programa cuando está ejecutando, qué cosas en pantalla, cómo debe el usuario alimentar los datos y cómo debe interpretar los resultados, tanto a nivel de datos como a nivel de la gráfica que se supone que el programa va a entregar. Este la hace un tercer expositor, también para una duración media de 5 minutos.
Y la última parte, el expositor 4 debe mostrar el producto en ejecución con al menos un caso de prueba para cada uno de los dos tipos de polinomio y exponer las conclusiones del grupo, es decir, los resultados que obtuvieron y las conclusiones que saquen en general del trabajo. Estas 4 partes, pues obviamente están en correspondencia con los contenidos del informe técnico. O sea que es más o menos lo uno escrito y lo otro hablado. Ustedes deciden libremente quién hace cuál parte en el momento del video, pero pues se supone que todos deben trabajar en equipo. Se supone no, pues si no lo hacen así, pues no van a tener tan fácil la armada del video. El video no tienen que enviar el archivo del video, sino subirlo en alguna parte y enviar el enlace, porque un video de 20 minutos puede tener mucho más de 50 megas, dependiendo de cómo se prepare, y por lo tanto no es fácil subirlo a Sabio. Pero ustedes lo suben en alguna parte, lo comparten el enlace y de tal manera que de ahí se pueda ver. ¿Cómo vamos a calificar? La mitad de la calificación va a versar sobre la calidad técnica de la solución que ustedes entregan y la otra mitad va a referirse a sus habilidades de comunicación para exponer y presentar el informe técnico y la exposición oral en video. Entonces veamos, la primera parte, la calidad técnica de la solución, va a evaluar los siguientes aspectos: el funcionamiento del programa, la calidad de los resultados que el programa arroja y la calidad del código fuente. Entonces, en cuanto al funcionamiento de los programas, pues para cada uno de esos indicadores lo cualificaremos como excelente, bueno, aceptable o insuficiente, dependiendo de qué tanto caiga en cada una de estas rúbricas. Excelente, entre 4, 5 y 5, este aspecto, si ejecuta satisfactoriamente todos sus componentes sin errores durante la ejecución. Muy bueno, entre 3.5 y 4.4, si al menos se puede estimar que en un 70% o más de su estructura, el programa funciona correctamente. Y así sucesivamente. En cuanto a la calidad de los resultados, será excelente si todos los resultados fueron correctos y razonablemente precisos. Será insuficiente si los resultados son malos y será bueno o aceptable dependiendo de más o menos una evaluación de los resultados de las pruebas. En cuanto a la calidad del código, la presentación del código, si está impecablemente presentado, correctamente indentado con sus sangrías y sus comentarios y todo debidamente ilustrado de tal manera que al leerlo sea fácil de entender y fácil de extraer la lógica. Y en la medida en que eso sea cada vez menor o cada vez más incompleto, pues la calificación podría disminuir en ese aspecto. Esos tres indicadores son equivalentes, son, digamos, tienen el mismo peso dentro de este 50%. Y en la segunda parte, el otro 50% que se refiere a las habilidades de comunicación, vamos a calificar primero la calidad del contenido del informe técnico en cuanto a la precisión conceptual, la redacción y el uso apropiado del lenguaje técnico, es decir, la calidad del documento. Si está bien escrito, si está bien redactado, si no tiene errores de ortografía, en fin, ese tipo de, bueno, los errores de ortografía van en otro indicador. El contenido, el uso de los conceptos es preciso, la redacción es correcta y se utiliza el lenguaje técnico correctamente. El que haga todo muy bien en ese sentido, tiene entre 4, 5 y 5 para poder permitir diferenciar entre distintos trabajos. Otro indicador, hay el respeto a las normas de presentación, que ya les dije que son normas de presentación de artículos científicos. Siguiente indicador, la sintaxis, la gramática y la ortografía. Ese es un aspecto específico de comunicaciones que tenemos que cuidar muchísimo porque vende o perjudica su imagen profesional. En tercer lugar, la calidad de la interfaz gráfica en el programa, qué tan buena es la graficación que hicieron y la calidad del uso de los gráficos dentro del documento de informe técnico. Y por último, la calidad de la exposición oral del participante, en el que vamos a mirar la fluidez, el uso correcto del lenguaje hablado, la expresión, si tiene muletillas, si es fluido,
Es decir, si hace una exposición razonable o si simplemente está leyendo un libreto que tiene ahí al lado de la cámara, que evidentemente se ve que él no está exponiendo, sino simplemente leyendo algo que está escrito previamente. O que si está bien o insuficientemente preparado. Con estos indicadores que todos valen el mismo peso dentro de este 50%, se calcula ese 50% y esas dos calificaciones globales conforman la nota de su taller del segundo corte. Espero por favor entonces que lean en detalle nuevamente ese documento de principio a fin y si tienen preguntas o dudas sobre el mismo, por favor me las hagan llegar por el medio que juzguen más expedito, sea por WhatsApp, sea por correo, sea al celular. Y yo me esforzaré al máximo posible por respondérselas a la mayor brevedad. Y en todo caso, pues en la clase siguiente también tendremos espacio para discutir ese tipo de cosas. Bien, espero que esto amplíe un poco más la claridad acerca de lo que se espera del trabajo y quedo, y como les dije, quedo atento a cualquier comunicación o pregunta que ustedes quieran hacerme. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima clase.